estas crisis sanitarias como la que estamos viviendo desatan situaciones socioeconómicas por ahí que padece el país y el mundo, ¿no? Específicamente, pero estas manifestaciones... Ahí lo tenemos a Daniel Osovnikar, periodista de Villa Langostura de Neuquén, para hablar también un poco y referenciar lo que nosotros estábamos comentando. Daniel, bienvenido, buen día. Buen día, ¿ustedes me escuchan ahí? Buenos días, Daniel. Te escuchamos bastante bajo, por cierto, también, pero bueno, sabemos que hace tiempo que venís trabajando en la realidad de las cooperativas de nuestro país, del sur específicamente. Bueno, contanos en general, ¿cómo podrías definir la situación de las cooperativas en este marco? Bueno, en Neuquén tiene una población reducida en relación al territorio, digamos, ¿no? Pero tiene una extensa historia de lucha, de trabajadores que vinieron a cambiar un poco la matriz de lo que es el interior, de lo que es los grandes centros urbanos. Digamos, la provincia del Neuquén tiene el viejo esquema de patrones y peones. Con las primeras grandes obras de las represas, el sector de los trabajadores, de los obreros, dio las primeras grandes luchas, como fueron la marcha desde Piedra del Águila, como fueron la marcha del Chocón hacia el centro de la capital. Eso hizo que la capital se convierta en una ciudad productiva, donde los obreros empezaron a cambiar esa lógica de patrones y peones para ser obreros y asalariados. Y esto con el surgimiento del parque industrial en 1972, en la zona más inhóspita sobre la planicie, en Neuquén, hizo que se radicaran desde el 1972 al 2007 140 empresas, entre las cuales están muchas de las fábricas que recuperadas con control de los trabajadores, que, bueno, tienen toda una historia de lucha y que de alguna manera han sido como el hecho maldito dentro de la provincia, porque surgieron con empresariados muy afines, por no decir partes del gobierno de la provincia del Neuquén, siendo socios activos del gobierno de la provincia del Neuquén, recibiendo grandes extensiones de tierra en el parque industrial, pero además mucha cantidad de subsidios a lo largo del tiempo, y subsidios importantes para el equipamiento, para la construcción de lo que serían las grandes naves. Como para que tengan una idea, la Cerámica Neuquén, hoy cooperativa Confluencia, que agrupa a 80 familias, pero no se queda en el término de las 80 familias. Le ponen el piso a los pueblos, a los barrios y a la gente trabajadora de Neuquén, porque no solamente producen, no solamente han tenido que dejar de ser obreros para administrar una fábrica, que es el gran hecho maldito que no le perdona el empresariado ni la política neuquina, tan vinculada a los intereses de estos empresarios que endeudaron, vaciaron la empresa y después pusieron a los trabajadores a ser trabajadores, administradores, y encima el hecho maldito es descubrir que la gestión es mucho más productiva, efectiva, a la hora de resolver las producciones. Es así que tenemos ya más de 18 años de Facimpat, que es la ex Sanón, también con control obrero. Tenemos Cerámica Neuquén hace 6 años con control obrero, con control de los trabajadores, pero también tenemos la Textil Neuquén, la cooperativa, se me fue ahora, de las obreras textiles del Neuquén, que también, ante el vaciamiento de los hermanos Huerta, también muy afines al gobierno del Movimiento Popular Neuquino. Nosotros, para aquellos que no saben, hace 55 años tenemos un mismo signo político
en la dirección, en la conducción de la provincia. Es decir, ha sido un reinado prácticamente, no ha habido ningún tipo de interferencia, salvo los procesos militares. La particularidad es que el gobierno de la provincia tiene un estrecho vínculo con estas empresas que en distintos momentos han adquirido una gran cantidad de endeudamiento y han fugado ese endeudamiento, dejando a los obreros a producir o a la calle. Y han tomado esa determinación, y vuelvo a decir, son el hecho maldito, porque no pasa solamente por una expropiación. Pareciera, Daniel, que la lucha y la resistencia pareciera estar en el ADN de todos los neuquinos, ¿no? De la clase trabajadora, ¿no? De esta manera lo vemos a lo largo de la historia, con esto lo que es la ex Sanón. Definitivamente, mirá, nosotros tuvimos, creo que son muy jóvenes, ustedes, yo tengo 54 años, nosotros tuvimos a un obispo como don Jaime de Nevares, que siempre tuvo dos grandes espacios de lucha. Uno han sido los obreros y otro los pueblos originarios. Básicamente, los trabajadores siempre recuerdan a don Jaime en esas patriadas, porque realmente fueron patriadas, hacer 200 kilómetros a pie desde la zona de Piedra del Águila o desde justamente por la desprotección que se vivía en plena dictadura en la construcción de las represas. Bueno, eso dio un color y un calor a los sindicatos, la UOCRA en su momento, los ceramistas en la época de los 90 del gobierno de Menem, donde los parques industriales tuvieron en muchos lugares del país una construcción de grandes naves para armar a través de ensamble industrias que fueron fantasmas y que se fueron con el mismo Menem. Bueno, no es el caso de la cerámica, no es el caso de la cerámica o de las cerámicas, vuelvo a decir. En Neuquén está la cerámica ex Sanón, Facimpat, está la cooperativa Confluencia, ex Cerámica Neuquén, está en la zona de Cutralcó, está Cerámica Stefani, también organizada por los trabajadores, y todos han tenido que dejar la línea de producción en determinado momento para convertirse en empresarios, en diagramadores de su propio destino. Daniel, un segundo. Vamos a sumar a Bernardo Retamales, el presidente de la cooperativa Confluencia. Hemos recuperado la comunicación para que puedan también charlar y hagamos un diálogo juntos durante la mañana. Bueno, Bernardo, ahí pudimos retomar la comunicación. ¿Nos escuchás bien? Hola, buen día. Sí, yo los escucho bien. Bueno, ahora mucho mejor. Bueno, para actualizar un poco hoy la situación, ¿no?, de la cooperativa Confluencias, para que nos cuenten, cuál es la lucha de ustedes del sector obrero. Bueno, ahí, como bien explicaban hace un rato, nosotros tenemos un avance judicial por el tema del remate que salió en el 2018, sí. Y esta vez con la autorización del juez a que el martillero público se presente con la fuerza de seguridad, y en caso de que nosotros no lo dejemos entrar, la fuerza de seguridad está autorizada a hacer el allanamiento. Eso ya en términos más normales se trata de un desalojo, de una represión, y eso es lo que queremos evitar. Entonces largamos una campaña de movernos, más allá de que estamos en un contexto así de pandemia que no se pueden hacer muchas cosas en la calle. Pero hemos llamado a multisectoriales donde se han acercado muchas organizaciones, muchos referentes políticos, incluso hasta la presencia del padre Chicho, que es de la pastoral y ligado al obispo de acá de la provincia, en un marco amplio de gente y organizaciones que se han acercado en apoyo a Cerámica Neuquén, y eso lo estamos aprovechando, más las difusiones que estamos dando para poder lograr de que no avance esto lo del remate.
Bernardo, lo decíamos que aseguran que la justicia y la patronal avanzan en total complicidad con el gobierno de la provincia. Y lo que pasa es que los actores que están en esta situación son todos amigos. El abogado que está impulsando esos juicios laborales para que rematen la fábrica, en su momento fue asesor político de Sovit, es muy amigo al gobierno, muy amigo a la patronal, porque acá en su momento, cuando funcionaba la fábrica y hizo esas inversiones en el 2007 con créditos que después nunca devolvió, tuvo la visita del gobernador Zapac en ese momento para recorrer la fábrica. Entonces son todos, digamos, tienen una relación empresarial del sector privado, del sector de estos empresarios que vacían la fábrica, la cierran y se van y dejan a sus trabajadores en la calle. Me quedo con una frase también que mencionaba Daniel respecto a esta cuestión que fue modificando con el tiempo, con patrones y peones y hoy obreros y asalariados. Parece que son historias que se repiten y una lucha continua. Bernardo, Daniel, ¿cómo se puede plantear socialmente una recuperación de esta situación y plantear otro modelo productivo? ¿Estamos en instancias de empezar a replantear o todavía estamos con viejos esquemas para solucionar? ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Nosotros como gestión obrera, digamos, vemos que en la práctica es una salida a las crisis que genera el capitalismo, que generan los empresarios. Mientras fábricas se cierran y quedan desocupados, la gestión obrera es una salida. Y en base a eso nosotros creemos que la solución de fondo es la expropiación y estatización de las fábricas, de todas las fábricas recuperadas, que somos muchas en el país, de distintos rubros, pero son fábricas recuperadas, fábricas que las empresas quisieron dejar abandonadas, como galpones vacíos y un montón de desocupados, y bueno, los trabajadores han dado un paso adelante en controlarlas, digamos, por eso le llamamos control obrero, porque el trabajador es el que sabe la producción, sabe el manejo de las máquinas y sabe del funcionamiento de la fábrica. Entonces nosotros creemos que si bien es una práctica que, digamos, surgió a partir del 2001, con la crisis esa que hubo, donde en la provincia de Buenos Aires muchos trabajadores se quedaron con frigoríficos en ese momento, y después, bueno, lo más renombrado, los que más luchas le dieron, como ser acá los compañeros de Sanón, que son vecinos nuestros, y otras fábricas más en Buenos Aires, impulsaron esta de gestionar los trabajadores, formar cooperativa, que formar cooperativa es porque dentro de un cuadro legal para regularizar los aportes y pagos de impuestos se arma como cooperativa, pero claro, en definitiva en la práctica una gestión obrera es bastante similar, pero se resuelve todo por asamblea, tenemos un ámbito de discusión donde participan todos los socios y bueno, y ahí se define el camino a seguir con la fábrica y también las medidas a tomar en caso como en nosotros que nos quieren rematar la fábrica. Claro, ¿no? Daniel. Sí, vuelvo a insistir saludarlo a Bernardo a la distancia y vuelvo a insistir con que las gestiones obreras, las cooperativas con gestión obrera en Neuquén, pero creo que para el resto del país son el hecho maldito del empresariado, porque demuestran claramente de que se puede llevar adelante, siendo obrero, aprendieron a administrar una fábrica, a poner de pie una fábrica, a ser solidarios con toda la provincia, pero no se quedan solamente en la provincia de Neuquén. Y ustedes van a decir que como periodista uno pierde a veces la objetividad. Y les puedo asegurar, compañeros, que uno no pierde la objetividad. Necesita reconocer que hay hechos que son objetivos y en esto va la subjetividad, porque vemos en las fábricas la solidaridad de la gente que les devuelve a los trabajadores cada vez que tienen que salir a la ruta o tienen que ser solidarios con otros conflictos. Y vuelvo a decir, son el hecho maldito del empresariado, porque uno no puede elegir al privado, al empresario, pero sí en la fábrica uno elige a su compañero para realizar la tarea y pone al más capacitado. Y han demostrado en la gestión que le cuentan las costillas al privado.
porque no van tras del lucro como los empresarios, que esconden justamente las grandes ganancias que tienen cuando al peón le pagan una parte, y ese es el hecho por el cual no se expropia ni Sanón, ni Cerámica Neuquén, ni las demás empresas con gestión obrera, básicamente porque demuestran que son más eficientes a la hora de administrar y las ganancias se reparten entre los trabajadores y en el pueblo, porque es solidaridad pura. Claro, y el tema es que no hay crisis reales, ¿no? Porque pienso en esto, digo, falsas crisis que desencadenan en que los empleados tengan la posibilidad de tomar las fábricas. Crisis que los empresarios generan, inventan, y a partir de ahí esta posibilidad. Por más Jaime de Nevares, ¿no? Porque me metí en el tema, Daniel, respecto a su época como creador de una pastoral de los trabajadores. Y creo que hay que remitir a esta cuestión de fondo para volver a regenerar esa matriz productiva que necesita Argentina en algún momento. Sin duda. Las empresas recuperadas hace bastante tiempo vienen no solamente demostrando que son eficientes, sino contra viento y marea no reciben préstamos, no reciben subsidios en la luz, no reciben subsidios en el gas, tienen que remarla en dulce de leche, compañeros, tienen que pagar los insumos en dólares, tienen que pagar las reparaciones de las máquinas en dólares, y aún así les sobra para la solidaridad y aún así incorporan personal, siguen incorporando compañeros. Son un ejemplo la administración y es, vuelvo a decir, el hecho maldito que demuestra que el empresariado neuquino vive de la complicidad con el gobierno neuquino, en la entrega de subsidios, en la condonación de deudas, en la licuación de sus pasivos. Bueno, el ADN, las marcas en el cemento están fresquitas y tienen en esta provincia las huellas digitales del movimiento popular neuquino, que vuelvo a decirles, hace 55 años en forma ininterrumpida gobierna la provincia. Muy claro, realmente, sí. Daniel, contanos, Bernardo, por último, para cerrar esta entrevista, este diálogo, bueno, ¿cómo van a continuar en las próximas horas con esta medida de protesta y de resistencia de alguna manera? Bueno, ahora nosotros ayer hicimos una asamblea y bueno, como resolución sacamos hacer nuevamente una caravana convocada desde las gestiones obreras el día miércoles, pero esta vez ya más en busca del gobierno, porque creemos que el gobierno tiene que interferir, el gobierno tiene que obligar a la empresa a acercarse a una mesa de diálogo para llegar a una solución definitiva. Y bueno, la estaremos haciendo el día miércoles a las 10 de la mañana. Y también estamos convocando a otra multisectorial para poder organizar bien esa caravana el día lunes a las 14 acá en la fábrica. Después también la semana pasada hicimos un llamado, vamos a estar haciendo una convocatoria llamada escrita a todas las fábricas recuperadas y autogestionadas del país para poder hacer un encuentro. Digamos, seguramente que con esto de la pandemia todo va a ser vía Zoom o algo virtual, claro. Pero va a ser virtual, para discutir puntos a llevar a elevar el reclamo ya al nivel nacional, que se nacionalice las crisis y los inconvenientes que tienen las gestiones obreras en todo el país para poder funcionar. Creemos que queremos planificar un plan de lucha en común con actividades coordinadas, digamos, en todo el país. Bien, creemos que ahí está la clave, ¿no? Plantearlo en el escenario nacional a la discusión. Daniel, Bernardo, muchísimas gracias, muy gentiles, muy amables. Un abrazo. Gracias a ustedes por el espacio y dejar que difundamos nuestro conflicto. Muchísimas gracias a ustedes.